Las críticas que nosotros le hacemos a la Ley 139-13, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y su reglamento de aplicación, en esto no tienen que ver en lo absoluto el alto mando militar. Queremos separar una cosa de la otra. El alto mando militar actual no tiene que ver con eso, porque no fueron ellos que promulgaron, que realizaron esta ley. No fueron ellos que redactaron esa ley, una ley, a mi juicio, violenta, una ley que vulnera derechos adquiridos de muchos oficiales y alistados de las Fuerzas Armadas. Es una crítica que le hacemos a la ley, a esos artículos que son abusivos y están plasmados en esa ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Recientemente nosotros hablamos de la clasificación de oficiales. Esa clasificación que estaba en la ley 873-78, que es la ley orgánica vieja de las Fuerzas Armadas, y que la nueva ley pues despojó a una serie de oficiales que estaban dentro de la categoría de oficiales de comando. Oficiales que se prepararon, que se formaron, que hicieron cursos bajo el esquema de la ley vieja. Y que la ley que entró en vigencia en el 2013, pues lo despoja de esa categoría y quedan en un estado de indefensión esos oficiales de las Fuerzas Armadas, y que deben ser amparados por la Constitución de la República. ¿Qué significa pertenecer a una de esta categoría? ¿Qué significa no pertenecer, quedar en el aire en el sistema de las Fuerzas Armadas, de no pertenecer a una de esta categoría? El oficial de comando es el oficial que está destinado para dirigir todas las unidades militares. El oficial especialista son los técnicos, los que están para abordar los temas puntuales de la institución, como el electricista, como el plomero, el técnico de informática. Esos son los especialistas. Los oficiales auxiliares tienen acciones puntuales, como son los abogados, como son, repito, los médicos, los ingenieros, los arquitectos. Esos son los oficiales, las diferentes profesiones avalados por una universidad, acreditado de una de las universidades de la República Dominicana. Esos son los oficiales auxiliares. Y aquellos que se formaron como oficiales de comando o como alistados que estaban en la categoría de comando o de combate, y pasaron entonces a llegar a ser oficial a la categoría de oficiales de comando, quedaron ahora mismo en un estado de indefensión, porque tú no sabes lo que tú vas a hacer. No hay un destino para ti. Entonces, eso es algo sumamente problemático. Por eso nosotros entendemos que esa ley vulnera derechos, y ahí está la Constitución de la República. Lo mismo pasa con los pilotos en la Fuerza Aérea de República Dominicana. La ley no establece, esto lo quiero matizar, quiero subrayar esta parte. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la actual ley orgánica, no establece que tú tienes que ser piloto para dirigir las Fuerzas Armadas, pero sí su reglamento. ¿Qué dice el reglamento de esta ley en el artículo 6? Vamos a verlo. Oficiales de comando. Adquieren esta condición los egresados de una de las academias militar, naval o aérea, nacional o extranjera, debidamente acreditada o reconocida por las Fuerzas Armadas, el Instituto Superior para la Defensa INSUDE, conforme al artículo 23 de la ley, y realizar una pasantía en la región fronteriza
o en unidades tácticas terrestres, navales o aéreas de la institución a que pertenezca. Luego de tú hacer esa pasantía es que tú te conviertes en un oficial de comando con la previa condición de ser egresado de una de las academias militares. Anteriormente era, si tú pertenecías a una unidad militar, tú eras un militar de combate, de comando, tú eras un oficial de comando y por ende tenía que hacer los cursos. Hay muchos oficiales que no egresaron de las academias, que tienen su estado mayor, que tienen su plana mayor, porque se prepararon bajo el concepto, bajo el mandamiento de la ley vieja, de la ley 873-78. Y cuando entró en vigencia la nueva ley, entonces quedaron en un estado de indefensión esos oficiales porque no fueron asignados a una categoría. Entonces, podemos entender, la gente dice, bueno, o la gente dice, no, la ley establece, o los principios jurídicos, que no se puede juzgar bajo el principio de la retroactividad, ¿verdad? Que no podemos aplicar la retroactividad de la ley a menos que beneficie a la persona afectada en este sentido. Por ejemplo, un principio de retroactividad, bueno, que te pueda beneficiar, es que imaginémonos que legalicen la marihuana en República Dominicana y hayan personas presas por ese delito. No tiene sentido, si está legalizada, que esa persona esté detenida. Entonces ahí se aplicó un principio de retroactividad de la ley. Entonces esa persona no... Yo no soy un jurista, yo no conozco a profundidad los temas jurídicos, pero hay cosas que son evidentes y tú lo interpretas. Yo como me gusta leer mucho y estudiar. Entonces, esas personas que fueron formados bajo este esquema quedan en un vacío jurídico, en un limbo jurídico. Y por eso que esa ley violenta derechos. Y por eso que vamos a ir al tribunal administrativo, al tribunal constitucional, a todas las altas cortes. Si tenemos que llegar a las Naciones Unidas, a la OEA, a la Comisión de Derechos Humanos, vamos a llegar con este tema, porque no se trata de una o dos personas, se trata de muchas personas. Entonces, ahí le dije, miren esto en el caso de los pilotos. El párrafo 1 del reglamento de aplicación que estamos leyendo, de ese reglamento, dice: en adicional al artículo 33 y 34 de la ley, para ser comandante general de una de las fuerzas, se requiere para el ejército oficial de infantería. Bien. Oficial de infantería. Para la armada, oficial de navegación. Correcto. Para la fuerza aérea, oficial piloto. Ahí es que está el tema. Ahí es que está el tema. El 98% de los oficiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana, oficiales de comando, son infanteros. El 98%, un grupo minúsculo, muy reducido, son oficiales pilotos. Y son los oficiales mayor privilegiados en la Fuerza Aérea de República Dominicana. Por eso es que yo digo que hay que tener cuidado con los enlatados. Aquí es muy de moda, muy práctico, de que vemos algo que funciona en Estados Unidos, ni siquiera buscamos una fuerza militar de la región, copiamos el sistema de Estados Unidos y lo queremos aplicar a la República Dominicana sin revisarlo. Esos enlatados son problemáticos y esa ley es bajo el modelo norteamericano que la quieren aplicar a la República Dominicana. Un copy-paste de allá y quieren tirar esto aquí, ni siquiera aplatanarlo. Porque la Fuerza Aérea de República Dominicana es una fuerza aérea muy particular. Es una fuerza aérea, primero, no tiene recursos. La Fuerza Aérea son unos recursitos económicos. Aquí
los pilotos siempre vienen de una élite. Porque aquí esto es una ñoñería, es una privanza el asunto de ser un piloto de aquí de República Dominicana, porque son muy selectivos a esos pilotos, unos perfiles empresariales, hijo de fulano, del coronel fulano, el general fulano, el político fulano, el empresario esto, recomendado por... Entonces, ¿cómo tú le vas a decir donde la ley establecía, la ley vieja, no establecía que tenía que ser un piloto? Y esos oficiales de las academias se formaron bajo las exigencias de la ley vieja. Tú no puedes agarrar y aplicarle ese reglamento a esos oficiales de 20, 15, 30 años después en la vida militar, que ya no pueden ser pilotos porque una de las condiciones para tú ser piloto o de verdad formarte en esto es la juventud. Porque la parte biológica, tú vas perdiendo facultades, tus capacidades, la vista se te va achicando, un sinnúmero de cosas te van llegando luego que van pasando los años. ¿Cómo tú le vas a exigir ya a esta gente, después de 25, 30 años, no, tiene que ser piloto para tú comandar? Ajá, pero tú no me dijiste esto en principio y yo me formé bajo ese esquema. Yo me formé bajo ese esquema y lo están aplicando. Hubo un caso excepcional que fue Febrillé, que no se violó la ley en el caso de él. Este reglamento que fue así, que no lo pensaron esta parte, y quisieron poner piloto donde hay 5 pilotos. Y esa gran mayoría, ¿qué va a pasar? Que se han preparado, que han hecho, que son gerentes, formados, adiestrados, oficiales infanteros. Eso se jodieron. Fíjense lo que le estoy diciendo. Fíjense lo que le decía. El oficial de comando egresado de la academia es el único acreditado para comandar. Todos aquellos militares que no son académicos pero que se prepararon, que hicieron, señores, oficiales académicos que no son académicos, que se dedicaron a formarse militarmente, a formarse con competentes. Con esta ley, esos oficiales quedaron en un estado de indefensión, en un vacío jurídico, porque son despojados de su categoría de oficial de comando. Despojados. Esos oficiales que tienen el Estado Mayor, que tienen el Plana Mayor, antes de todo esto, quedaron en el aire. Y por eso es que yo digo que esta ley la vamos a llevar a las altas cortes de la República Dominicana, porque aquí, señores, se ha cometido un abuso y deben clasificarlo, porque la clasificación es que te marca la ruta de tu desarrollo profesional. Si tú no estás en una de estas clasificaciones, usted no es nadie. Usted no es absolutamente nadie. Y se queda entonces en un atropello profundo a estos militares que están agonizando, están botando la sangre, están golpeados por la yugular. Entonces, señores, es bueno que destaquemos estos puntos. Repito, esto no tiene que ver nada con el mando. Miren, yo estuve investigando sobre las personas, los perfiles que estudiaron la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Señores, yo me he quedado sorprendido por las cosas que me han dicho oficiales que estuvieron ahí. Esa ley, ese proyecto llegó al Palacio, donde la Guardia Pretoriana de Danilo Medina, es la información que tenemos de nuestra fuente, que nos informan a nosotros, oficiales consagrados que estuvieron ahí. Ese proyecto llegó al Palacio y Danilo Medina para que lo estudiara.
Y eso cayó en las manos de los militares cercanos de Danilo Medina, de la gente de su entorno, de sus oficiales que hoy están procesados, esos oficiales. Cayó en sus manos. Oigan, ¿quién era que estaban estudiando una vaina que tú, si tú no eres abogado, si tú no eres un especialista, tú eres un militar, tú, claro, tú puedes ser una fuente de consulta para algunos términos, explicarlo. Pero no es que tú vayas a ponerte a estudiar. ¿Y a quién le entregaron esa ley supuesta y alegadamente para analizarla y estudiarla? ¿Ustedes saben a quién, señores? A los oficiales de la escolta. Es la información que nosotros tenemos. Oficiales de la escolta de esa, supuesta y alegadamente, de ese presidente se le entregó copias a esos oficiales para que ellos estudien el proyecto. Oiga, una gente que lo que está abriendo puertas, cayendo la tren jipeta y en vaina a otra gente. Tú vas a poner a estudiar, analizar una ley, señores, que tiene que ver con la vida y el desarrollo profesional de miles y miles de ciudadanos dominicanos, militares. Se le entregaron a neófitos, analfabetos jurídicos, para que estudien este asunto. Señor, oye, ¿dónde se entregaron? Y por eso es que esa ley es tan atropellante, porque fue una vaina leída por guardias verticales, pensando en intereses particulares y no pensando en la colectividad. Eso fue lo que, ese es el punto que se le entregó esa ley, señores, a estos oficiales. Entonces, ¿cómo usted piensa que se puede tener un resultado positivo? Por eso que esa ley es una ley con falencias, viciada, es una ley atropellante. Ese grupo de oficiales, señores, escolta, que están para proteger personas, funcionarios, fueron a quienes le entregaron, oficiales, tenientes coroneles, le entregaron copias de ese proyecto para que ellos sean quienes la analicen, la observen. En las manos de esos oficiales estaba el futuro de miles y miles de militares que fueron despojados, que quedaron en un estado de indefensión, en un vacío jurídico, que hoy no pueden comandar en lo absoluto nada, no importa que se hayan preparado. Por eso que es una ley violenta, una ley con saña, una ley con maldad abusiva. Es una ley que vulnera derechos, que afecta, porque fue analizada de acuerdo a la información que tenemos por personas, señores, que no saben lo absoluto de eso. Eso cayó allá en el Palacio Presidencial y se le entregaron a ese equipo militar y ellos fueron que impulsaron eso. Óigame, me lo está diciendo, me lo han dicho varios oficiales cercanos de ese entorno, lo que tenemos nosotros, la información que nosotros tenemos. Varios oficiales. ¿Usted cree que es justo que en las manos de oficiales que no saben lo absoluto de eso, quede el futuro de miles y miles de militares que fueron despojados de su categoría, que tenían la categoría de oficiales de comando y no se observó? ¿Por qué yo digo que fueron despojados? Porque en la actualidad no son tomados en cuenta y pertenecer a la categoría de oficiales de comando es tener la competencia o el estatus jurídico para tú poder ejercer, comandar unidades. Pero señores, miren lo que dice este artículo, mírenlo aquí, el párrafo quinto. El oficial de comando es el único acreditado para comandar unidades, dependencias y cuerpos especializados, exceptuando las unidades establecidas en el artículo 25. ¿Cuáles son las del artículo 25? Las auxiliares. Pero después todas las unidades militares, todas las puede dirigir el oficial de comando. Entonces, aquellos que se formaron en la ley vieja, ahora mismo fueron despojados y no pueden dirigir en lo absoluto una unidad.
No hacen nada en las Fuerzas Armadas. Todo aquel militar que hizo su estado mayor, su plana mayor, que se preparó, que se formó militarmente, que hizo carrera militar, ahora mismo está en un estado de indefensión y está en el aire, en un vacío jurídico donde no tiene un respaldo en lo absoluto. Simplemente es ir a los tribunales, a las altas cortes, porque esa ley hay que eliminarla o eliminarles esos artículos o poner claramente que solamente se le va a aplicar a aquellos militares que entren a las Fuerzas Armadas a partir del año 2013. Pero debe explicarse, debe colocarse ahí en la ley. Porque eso es un abuso, eso es una maldad. Eso fue algo perverso que hicieron esos oficiales. Pero ¿y cómo tú le vas a entregar un material a oficiales escoltas si esto es cierto lo que me dicen y yo le creo a esa fuente? Que eso llegó al palacio y se les repartió. Dije, analicen la ley, ustedes estudien la ley. Miren los puntos, los conceptos. Oye, oigan quién fue que hicieron esa vaina. Lo copiaron de otro país, lo trajeron aquí y se la dieron a estos oficiales que no saben ni mierda de esa vaina para que ellos la estudiaran. Vamos a seguir dándole a esta ley porque, repito, no tiene que ver nada con el mando actual. Esto es una crítica a la ley y vamos a continuar golpeando esa ley perversa, esa ley abusiva, esa ley que deja a miles y miles de militares desamparados.